Vamos a desarrollar el tema sobre la definición de hipótesis. Para iniciar, vamos a definir lo que es una hipótesis. Rojas Soriano lo define como una formulación que se apoya en un sistema de conocimiento organizado y sistematizado que establece una relación entre dos o más variables para explicar y predecir en la medida de lo posible los fenómenos que interesan comprobar o demostrar la relación. Es decir, la hipótesis es algo que se concibe en la mente del investigador, un juicio que se pretende comprobar bajo el rigor del método científico. ¿Y cómo hacemos eso? Desarrollando nuestra investigación. Es importante retomar las palabras del autor Hernández Sampieri en su libro de metodología de la investigación en los casos que yo tengo que tener claro que yo voy a utilizar las hipótesis. Estas depende su uso en base al alcance de la investigación. El alcance puede ser correlacional y explicativo, pero hace una aclaratoria en cuanto al alcance descriptivo de los proyectos de investigación. Cuando una investigación tiene un alcance descriptivo, yo voy a utilizar las hipótesis solo si lo que tiene bajo su visión es pronosticar una cifra o un hecho. De lo contrario, si solo es exponer la problemática que yo he observado, no es necesario que utilicemos una hipótesis. Podemos únicamente utilizar las preguntas de investigación, como en el caso de la investigación que vamos a desarrollar en esta cátedra. Tenemos diferentes tipos de hipótesis. Estas se pueden definir de acuerdo a la variable. Pueden tener una o dos o más variables. También otra clasificación importante de las hipótesis es que esta puede ser descriptiva, relación de asociación o de dependencia. A continuación vamos a definir este tipo de hipótesis. En el caso de la hipótesis descriptiva, lo podríamos definir como la presentación de la existencia de ciertas modalidades características, uniformidades en las unidades de observación. ¿Cuál es el ejemplo? Los docentes están inconformes con su ingreso familiar. Únicamente vamos a exponer esa inconformidad que tienen los docentes. Otro ejemplo sería la indisciplina es una característica típica en los estudiantes de bachillerato. Solo vamos a abordar ese apartado sobre la indisciplina. El otro tipo de las hipótesis es de asociación. ¿Cómo la podríamos definir? Son estas que presentan relación de dos o más variables, diferentes, pero bajo la misma unidad de observación. ¿Cuál sería un ejemplo de la hipótesis de asociación? A menor control de las tareas extracurriculares, es decir, afuera del salón de clases, en los estudiantes de bachillerato, mayores problemas de asimilación de hábitos de responsabilidad. El objeto de estudio o la unidad de observación, que es lo mismo, son los estudiantes de bachillerato. ¿Y cuáles son las diferentes relaciones o variables? Que si tienen pocas tareas fuera del aula, ellos desarrollan mínimos hábitos de responsabilidad. En las hipótesis de relación de independencia. ¿Cuál es la definición de estas hipótesis? Es aquella que presenta una relación de variable de causa y efecto. ¿Qué significa? Algo lo desencadena y provoca otra cosa. ¿Cuál sería el ejemplo? Los problemas de desintegración familiar, esta sería la causa, provocan en los estudiantes baja autoestima y dificultad de concentración. Este sería el efecto. Entonces, dentro de la clasificación de las hipótesis hablábamos de diferentes términos. Uno de esos es la unidad de observación.
o objeto de estudio, que es lo mismo. ¿Cómo lo podríamos definir? Que es un conjunto de cosas, procesos o personas que de alguna manera son del mismo tipo y presentan las mismas características. Otra definición más simple sería unidad física que nos interesa estudiar u observar con fines de investigación. ¿Cuál sería la unidad de observación? Los pacientes de un hospital X, los estudiantes de tal universidad, los vendedores de tal lugar, ese grupo exacto que yo quiero estudiar. Recuerden, esto pueden ser cosas, procesos o personas. La otra palabra clave que escuchábamos dentro de la definición de hipótesis son las variables. ¿Pero qué es una variable? Es todo lo que cambia en la unidad de observación. Son las características, ojo, observables de algo susceptible a adoptar. ¿Cuáles pueden ser estas características? Puede ser aquellas que se puedan identificar en el objeto de estudio. Ejemplo, el sexo, la talla, el peso y la edad. Esas son las características que nosotros podemos observar en el objeto de estudio o la unidad de análisis. Pero estas variables se clasifican en dos. Tenemos variables cualitativas que, como su palabra lo dice, habla de cualidades, demuestran las cualidades de la variable. Por ejemplo, la religión, el sexo, el estado civil, la profesión, etc. Y las variables cuantitativas, es decir, de cantidad, en las cuales podríamos citar ejemplos como el número de hijos, el salario, la edad, la estatura y el peso. Aparte de la unidad de estudio y las variables, para construir la hipótesis yo también necesito de los conectivos o términos lógicos. Estos términos relacionan las unidades de observación con las variables y las variables entre sí. Es decir, podríamos decir que son los puentes para darle lógica a la hipótesis que el investigador concibe en su mente. Estos conectivos lógicos pueden ser de continuidad de idea, de contraste, conclusivos o demostrativos. Si son de continuidad de idea, dan la posibilidad de poder continuar una idea, como su palabra lo dice. De contraste, permite escribir sobre dos o más ideas que parecen no coincidir. Demostrativos sirven para ejemplificar. Y los conclusivos se utilizan para analizar una idea final. Es decir, si yo solo tengo la unidad de observación, por ejemplo, los estudiantes de bachillerato, la variable tienen bajo rendimiento académico, no hago nada, ¿verdad? Yo necesito los conectivos para darle lógica a la redacción de esa hipótesis. Por ejemplo, los objetivos de continuidad de la idea son, por ello, por lo tanto, en tal sentido, igualmente, asimismo. Los conectivos de contraste, por otro lado, por otra parte, sin embargo, no obstante. Los demostrativos, de este modo, de las evidencias anteriores, lo anteriormente expuesto, y los conclusivos, por último, para concluir, sin duda y finalmente. Aparte de todo lo que hemos hablado, yo tengo que tener claridad de las escalas de medición. Estas escalas pueden ser nominales, que solo se diferencian en categorías sin importar el orden, por ejemplo, hombre, mujer, niño, niña, etc. Las escalas ordinales se hace distinción de categorías que también presentan un orden de acuerdo a la forma en que se presentan. La nominal solo se hace la diferencia de categorías sin orden. En la escala ordinal se hace mención de las categorías, pero estas tienen que tener un orden. Por ejemplo, la burguesía, clase media, proletariado. Eso lleva un orden, ¿verdad? También tenemos escalas de intervalo.
en la cual se hace una diferenciación de categorías también, pero expresan un orden y de distancia igual entre categorías. El origen es convencional. Ejemplo, educación parvularia, educación básica, educación media, educación universitaria. ¿Sí? Siguiendo. La escala de razón. Se hace distinción de categorías en orden de distancia igual. 1000 a 1500, etcétera. Son de cantidad, por eso son de medición. Y para asimilar todo lo que hemos hablado acerca de la unidad de análisis, la variable, los conectivos y las escalas de medición, vamos a tener un ejemplo de hipótesis. Los jóvenes egresados del bachillerato de la promoción 2014 revelarán bajo nivel de rendimiento académico. ¿Cuál es la variable o la característica que yo voy a estudiar en estos jóvenes? Que sería la unidad de análisis, los jóvenes, ¿verdad? La característica sería el rendimiento académico. Y el indicador, o qué es lo que voy a medir, por eso era importante las escalas de medición, es el promedio de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las 4 asignaturas que comprende a la PAES. Este es un ejemplo claro de cómo yo podría tener claridad sobre cómo se compone la hipótesis. En esta clase solo pretendía que tuviéramos claridad sobre la definición de la hipótesis, la clasificación de la hipótesis, como ya lo vimos, y aquellos elementos claves que deben de llevar las hipótesis, como son el objeto de estudio, o la unidad de análisis, que es lo mismo, ¿verdad? La variable o característica que vamos a estudiar, los conectivos lógicos que me permiten la redacción y el indicador, que es cómo yo voy a medir lo que estoy buscando. Por eso es tan importante. En la próxima clase vamos a aprender acerca de la operacionalización de la hipótesis o la operacionalización de los objetivos. Ya sabemos, ya lo mencionamos en esta clase también como punto importante, que no siempre vamos a utilizar hipótesis. Hay algunos casos que nos permite únicamente el uso de las preguntas de investigación y siempre va a llevar a una comprobación bajo el rigor científico. Les agradezco mucho la atención brindada a la clase de este día.